Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Vamos a hablar hoy de las resurrecciones, un gran tema dentro de la escatología, de los eventos futuros que conciernen a la Iglesia, a Israel y a las naciones gentiles. La palabra resurrección se compone en todo caso de dos términos. Uno es re, el prefijo, que significa en todo caso hacia atrás, que da una idea de refuerzo, y surrección, que viene del latín surgere o surgere, que significa surgir o levantarse. Resurrección, levantarse. ¿Levantarse de qué? Obviamente levantarse de la muerte. Es el retorno de un cuerpo físico exánime a la vida. Cuando decimos físico, podemos hablar también de un cuerpo espiritual, porque las resurrecciones evidentemente incluyen un cuerpo espiritual, pero un cuerpo semejante al cuerpo físico, ya sea para vida o sea para muerte, es decir, mediante la reunión del alma, del espíritu, de la parte inmaterial con el cuerpo. Toda persona se presentará ante Dios para juicio, sin excepción. Eclesiastés capítulo 11 y versículo 9 dice: alégrate joven en tu juventud, etc. Dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Evidentemente vamos a ser juzgados, vivos o muertos, pero la Biblia dice en pie, es decir, conscientes. Resucitados para vida o resucitados para condenación. Vuelvo a decir entonces, la resurrección significa la unión de un cuerpo espiritual, ya sea para vida o para condenación, con el alma y el espíritu, que es la parte inmaterial del hombre. Es decir, el hombre completo, el hombre que es cuerpo, alma y espíritu, parte material y parte inmaterial. Y así vamos a ser juzgados por Dios y así vamos a vivir o morir para toda la eternidad. Vivir aquellos que son de Cristo y vivirán, tendrán vida eterna, y morir sin dejar de morir aquellos que son incrédulos y pasen a la eternidad. Por lo tanto, ¿cuántas clases de resurrección hay? Dos. Una resurrección de vida para vida eterna y una resurrección de condenación para muerte eterna o para la muerte segunda. En el cuadro que ustedes están viendo, allí fíjense que los títulos son instancia, base bíblica, para quiénes y cuándo. La instancia, vamos a pensar en aquel pasaje de 1 Corintios capítulo 15 que voy a leer, versículos 23 y 24, para tener entonces una idea de lo que será el programa de resurrecciones de acuerdo a la Biblia. 15, 23. Dice así: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. La instancia entonces es Cristo, las primicias. Cristo es el primero en resucitar para no morir otra vez. Segundo, la primera fase de la primera resurrección es para la iglesia, es para los que son de Cristo en su venida.
¿Y cuándo se produce esto? Evidentemente en la parusía del Señor, es decir, en la aparición y presencia del Señor cuando venga en nubes para recibir a la iglesia, para encontrarse con la iglesia. La tercera entonces es la segunda fase de la primera resurrección. Y allí podríamos mirar a los creyentes del Antiguo Testamento, los de Cristo, y a los santos de la grande tribulación, donde dice luego el fin. Por lo tanto, ¿cuándo se va a producir esto? Después de la grande tribulación y antes del reino. Allí hay varios pasajes de la Escritura que hablan justamente de la resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento y de los creyentes también que pasen por la grande tribulación. Ambos no pertenecen a la iglesia. Sin embargo, serán resucitados para vida. ¿Cuándo? Los creyentes, cuando venga Cristo en nubes, las nubes de gloria, o a las nubes para recibir al Señor en el aire, y la segunda, después de la grande tribulación, cuando el Señor venga para reinar, y entonces se produzca la segunda fase de la primera resurrección para aquellos que son los creyentes del Antiguo Testamento, no de la iglesia, y los creyentes de la grande tribulación tampoco de la iglesia. No obstante, todos para resurrección de vida. ¿Para qué es la resurrección de condenación? Bueno, la base bíblica nos dice en Daniel capítulo 12 y versículo 2, palabras que voy a leer brevemente, y entonces vamos a ver cómo le llama justamente a esa resurrección de los incrédulos la palabra de Dios. 12, versículo 2. La segunda parte dice acá, voy a leer todo el versículo. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Fíjense, habla de despertados. Hablábamos antes que dormir significa cuerpo. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y acá aclara, unos para vida eterna. Ya hablamos de esto en el slide pasado. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. A esta última frase me estoy refiriendo. Vergüenza y confusión perpetua para aquellos que no son del Señor. ¿Cómo se le llama también a esta resurrección de condenación? En Juan, capítulo 5 y versículo 29, el Señor está allí hablando. Juan, capítulo 5 y versículo 29, y dice así, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, no se trata de un tema de obras, sino en todo caso de no haber aceptado, y esto es evidentemente lo más malo que puede hacer un hombre, aceptado el plan de salvación que el Señor propone. Las Escrituras no se contradicen, evidentemente, así que no está hablando aquí de obras, sino está hablando de las obras que justamente manifiestan la fe en Cristo. Dice, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así se le llama, resurrección de condenación. Y finalmente se le llama no la primera resurrección, no se le llama la segunda resurrección, pero de hecho, si no es la primera, obviamente es la segunda. Voy a leer en Apocalipsis, el capítulo 20 y los versículos 5, 11 al 13. 5 y luego 11 al 13 del capítulo 20 de Apocalipsis. Dice así, los otros muertos, no los creyentes, que dice el versículo 4, que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, los otros muertos, los incrédulos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, se refiere justamente a los que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años después de resucitar. Por lo tanto, los otros muertos no son de la primera resurrección. ¿Por qué? Leo el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Por lo tanto, los que no resuciten en esa bienaventurada resurrección primera serán los que resucitarán en una segunda resurrección y no para vida, sino para condenación. Leo los versículos 11 al 13. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados
los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Otra vez, obras que manifiesten fe o no. Y el mar, en este caso no, obviamente. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Por lo tanto, es una resurrección, porque estaban en pie para condenación, y efectivamente no dichosa, sino para muerte eterna. Vamos a hablar ahora de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo también la tenemos que enfocar desde nuestro punto de vista teológico, que es dispensacional, ya lo explicamos, premilenialista, es decir, cree en el milenio y que la venida de Cristo es anterior, y pretribulacionista. Obviamente cree en la tribulación, de acuerdo a la palabra, pero además la venida de Cristo es anterior a esa tribulación. Bueno, recordamos los acontecimientos en el cuadro que estamos viendo, que ya vimos la clase anterior, no voy a volver otra vez a repasarlos, pero ustedes tienen allí una especie de extracto de lo que significa la venida de Cristo y los acontecimientos futuros desde el punto de vista escatológico. Pero quiero realmente hablar de la segunda venida de Cristo como un drama en dos actos. Un drama en dos actos. El primer acto, para buscar a su iglesia, y el segundo acto de esa segunda venida de Cristo, para juzgar y reinar con su iglesia. La primera fase es lo que conocemos en la Escritura como el arrebatamiento de la iglesia. ¿De dónde proviene la palabra arrebatamiento? Bueno, en griego el término es harpazo, que significa raptar, arrancar, transportar con fuerza, con violencia, con rapidez. Por ejemplo, en Génesis el capítulo 19, ustedes recuerdan allí la historia que se menciona, y la historia es de aquel hombre con su familia que se llamaba justamente Lot. Lot estaba en Sodoma, el juicio de Dios vendría sobre Sodoma, y entonces la orden fue: escapa por tu vida. Lot sale de aquella ciudad, la mujer mira atrás, queda transformada en una estatua de sal, efectivamente, y él con sus dos hijas tratan de escapar, y de hecho lo consiguen, y justamente esa salida brusca de aquella ciudad que iba a caer bajo el juicio de Dios significa una especie de, justamente, harpazo, una especie de un transporte con fuerza, violento, una salida rápida. Era salir como por fuego, escapar por su vida. En Apocalipsis capítulo 4, Juan está diciendo unas palabras que nos hace recordar lo que será la venida de Cristo por su iglesia, cuando leemos en el versículo 1 esto: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, que dice, ahí está, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono, etcétera, etcétera. Es como si fuera una orden de salir con premura, con desesperación, diríamos. ¿Por qué? Porque viene el juicio. El arrebatamiento también se le llama, o se es llamado, la parusía de Cristo. Es una palabra griega, naturalmente, que no está transliterada al español, ni tampoco traducida al español, salvo como venida, pero que quiere decir venida y presencia de Jesucristo para los suyos o con los suyos. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 23 nos lo dice: cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su parusía, en su venida. Leo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 15, palabras que conocemos muy bien y que Pablo las escribe para consuelo y fortaleza de los creyentes. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la parusía, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Este arrebatamiento de la iglesia, este harpazo de la iglesia, es también llamado el traslado o el recogimiento de la iglesia. Un tipo del Antiguo Testamento es Enoc. Recordamos bien, Enoc no vio muerte porque se lo llevó Dios. Dice, caminó Enoc con Dios y no vio muerte porque se lo llevó Dios. Bueno, es una figura de la iglesia. La iglesia está andando con el Señor en todo este periodo y algunos no verán muerte. ¿Por qué? Porque se lo lleva Dios. Porque se lo lleva el Señor en ese arrebatamiento de la iglesia. Enoc es una figura, naturalmente. Ahora, podemos decir claramente, a pesar de que es el primer acto de la venida de Cristo, que no es necesariamente llamada la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, en realidad estamos refiriéndonos específicamente a la venida de Cristo en gloria. Leo Mateo 24, un pasaje que no está muchas veces bien interpretado. Mateo 24 no es un pasaje para la iglesia del Señor. Obviamente la lección es para la iglesia, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir, etc. Pero estamos hablando de la interpretación del pasaje. Y una interpretación sana, literal, llana de las escrituras, nos dice que Mateo 24 no es un pasaje efectivamente para la iglesia. El Señor está hablando en un entorno de Israel. Y todo el pasaje, que es el sermón del Monte de los Olivos del Señor Jesucristo, tiene que ser interpretada para Israel. Leo los versículos 29 al 31. Dice, Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, noten, la venida de Cristo, la segunda venida después de la tribulación, no es para buscar a su iglesia, sino para reinar. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta otro. Bien, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, leo en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7 y 8. 1, 7 y 8 de Apocalipsis. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Estamos hablando entonces de la segunda venida de Cristo, no para la iglesia. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el recogimiento de la iglesia. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo como tal, en todo caso, como ese título, y estamos hablando de la segunda venida de Cristo para juzgar y para reinar, para venir al mundo. Literalmente, pisar el mundo, estar en el mundo, estar en Israel. Y entonces en Mateo 24, Mateo 25, que es para Israel, no para la iglesia, esos dos capítulos interpretados literalmente, entonces están hablando de la segunda venida de Cristo, no para su iglesia, sino para juzgar y para reinar. El arrebatamiento, muy bien explicado por el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, que ya mencionamos y leímos, es el próximo evento a ocurrir. No hay un evento escatológico que preceda la venida de Cristo por su iglesia. Es el próximo evento. No hay nada que tenga que cumplirse. El Señor puede venir en cualquier momento. Ya puede venir. O cuando el Señor lo disponga, desde luego. Pero es el próximo evento. Solo para la iglesia habrá entonces una resurrección de muertos en Cristo y una transformación de creyentes vivos. ¿Y qué sucederá después? Cuando el Señor recoja su iglesia, los muertos en Cristo resucitados y los que vivimos transformados, ocurrirán
dos eventos en el cielo. Voy a mencionar el primero de ellos. Se llama el Tribunal de Cristo. Leo dos versículos. En Romanos 14:10. Hay varios versículos, pero los más claros en cuanto a este evento son Romanos 14, versículo 10, que dice: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10. Un pasaje similar que habla claramente sobre este evento. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mejor sea útil o sea inútil. Este evento, decimos, es solo para la iglesia. No es un tribunal para decidir condenación o salvación eterna, porque eso, los que estemos allí, ya somos salvos, y la salvación no depende de nuestra fe, depende de la gracia de Dios. Somos salvos para siempre, la salvación es imperdible. Por lo tanto, estar en el tribunal de Cristo es obvio que somos cristianos, que somos creyentes en Cristo y que viviremos con Él para siempre. Por lo tanto, no es para decidir si somos condenados o no somos condenados, sino un tribunal de recompensas. La palabra griega es bemá, que significaba aquel lugar elevado donde, entre otras cosas, se sentaba allí un juez de juegos, de los juegos griegos, para recompensar, para premiar a aquellos que llegaban a cumplir la meta, a llegar a la meta de los juegos propuestos. ¿Qué pasará en el tribunal de Cristo? Se probará nuestra fidelidad, la fidelidad al servicio del Señor, a la obra, a la administración de los bienes que el Señor nos da, y finalmente terminará con premios, coronas, galardones que el Señor dará a los suyos. La base del juicio, pues, entonces, lo que no se juzgará, porque dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que se juzgará, las obras del creyente, habrá un galardón, un premio, que significa un salario. No es por gracia, es por obras. No tiene nada que ver con la salvación, que es por gracia. Tiene que ver con las obras del creyente, por lo tanto es un salario. La palabra griega, opsonia, que significa justamente un pago por lo hecho. Es algo entonces merecido, entre comillas, nada merecemos sin duda delante del Señor, bien indignos somos, siervos inútiles somos, dice la palabra, pero es un pago y no una dádiva. Según 2 Corintios 10, será necesario, dice todos nosotros, será individual, cada uno, será revelador, compareceremos, es decir, seremos puestos de manifiesto, será justo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras vive, sea bueno o malo, es decir, útil o inútil. Se probarán las obras, como el oro, la plata y las piedras preciosas, o la madera, el heno y la hojarasca, y pasarán por el fuego, tal vez, de la mirada del Señor, escrutadora, esa mirada escrutadora. Y el tribunal de Cristo evidentemente no es solo el servicio cristiano, sino se trata de nuestra tarea, decíamos, como administradores de los bienes del Señor, porque cada creyente obviamente es un administrador, es un mayordomo de aquellas cosas que el Señor nos concede. La mayordomía cristiana significa que los bienes que recibimos son del Señor, que la tarea tiene que ser hecha con fidelidad. Se pide, se exige que los administradores sean hallados fieles, dice 1 Corintios 4, versículos 1 y 2, que al final tenemos que rendir cuentas delante del Señor y que finalmente cada uno recibirá su recompensa por la labor cumplida. ¿Cuáles son esos bienes o dones que el Señor nos da para administrar? Podemos mirarlo: la vida, el ser, nuestro cuerpo, inclusive nuestra alma, nuestro espíritu. Deberíamos cuidarlos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestra mente, donde entra todo por allí. Nuestro espíritu, para vivir una vida de santidad para el Señor. El tiempo que nos da el Señor, que lo tenemos, que es nuestro, que es para todos igual, que no se puede ahorrar, que hay que redimirlo, dice la Biblia. Los bienes materiales, incluido el dinero, ¿cómo lo administramos? ¿Cómo los administramos? La familia que Dios nos da, ¿cómo la cuidamos?
cómo estamos con ella, cómo la guardamos, cómo la integramos al contexto cristiano para que sea una familia para Dios. Los dones espirituales que nos da. La Biblia habla de dones, una cantidad de dones, dones de hablar, dones de hacer, el servicio cristiano que hacemos en las iglesias. La palabra de Dios, cómo estudiamos la palabra de Dios, cómo esgrimimos la palabra de Dios. En el testimonio del Evangelio, por ejemplo, el amor fraternal entre los hermanos, cómo nos tratamos entre nosotros. Bueno, todas estas cosas, y podríamos seguir enunciando, son bienes que Dios nos da en nuestras manos, que hemos recibido y que tenemos que trabajarlas, como aquella parábola donde el Señor dio 5 dones y lo multiplicó otros 5, 100%. A otro le dio 2, de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a lo que Dios considera. El Espíritu Santo da los dones, Cristo da los dones también a la iglesia. Y entonces aquel de los 2 los multiplicó 2, igual que el primero, 100% de efectividad. Y el que le dio 1, porque siempre va a dar Dios 1. Cuando el Señor nos salva, ese paquete, diríamos, de la salvación viene con la vida eterna, la salvación, el perdón de los pecados y al menos un don. Al menos un don. Y aquel lo escondió, no lo produjo y efectivamente fue pérdida para él. Muy bien, tendremos que entonces responder en el tribunal de Cristo de eso que el Señor nos dio. Las recompensas en el tribunal de Cristo, bueno, pueden perderse. Podemos no ganar recompensas. En 1 Juan capítulo 2 y versículo 28, el apóstol está diciendo palabras muy interesantes. Dice, ahora hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste el Señor, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Alejarse de él. Bueno, no pensemos esto físicamente, en el cielo hay otras dimensiones. Alejarse de él significa eso, tener la vergüenza de que no hemos hecho lo que Dios pedía de nosotros. O que lo hemos hecho, pero lo hemos hecho no para su gloria, sino para la nuestra. Y evidentemente eso no va a recompensarse en el tribunal de Cristo y va a significar que nos alejemos de él con la vergüenza de no haber cumplido con la misión. Pero también en 2 Juan y el versículo 8 hay un versículo interesante. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Si algo quiere el Señor es justamente darnos galardón completo. Todo el premio, el que Él quiere darnos justamente. Pero dice acá entonces, mirad por vosotros mismos. Miremos, velemos, oremos, para que justamente podamos llevar una vida que honre al Señor. Bueno, en 1 Corintios 3 habla de premios y habla de pérdida. Él mismo dice, sufrirá pérdida, pero a sí mismo será salvo, pero como por fuego. Esa pérdida seguramente será la falta de gloria para el Señor, de un mayor gozo en su presencia, de un mayor servicio más elevado para la eternidad. Y las coronas que trata la palabra de Dios allí, bueno, son 5, no vamos a entrar, simplemente las vamos a mencionar. Ustedes tienen allí los versículos para estudiar cada una de ellas. Hay una corona incorruptible, hay una corona de gozo, una corona de la vida, una corona de justicia y una corona de gloria. El hecho de recibir las coronas, sin duda, va a ser motivo de que las volvamos en adoración delante del Señor, como los ancianos de Apocalipsis, que las echan delante del trono. Toda la gloria es para Él, nada para nosotros. Todo es de Dios, y toda la gloria Dios la merece, porque es Dios, porque es nuestro Dios. Bueno, termina el Tribunal de Cristo y el próximo evento, y con esto terminamos nuestra clase, simplemente mencionamos, es las bodas del Cordero, es decir, la unión de Cristo con su iglesia. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5 y el versículo 25 que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Un día el Señor se presentará a esa esposa que hoy está en la tierra o está en los cielos. La iglesia militante, la iglesia triunfante. Pero como quiera que sea, un día será toda la iglesia completa que el Señor se presentará a sí mismo. Y entonces uno podría leer en Apocalipsis, el capítulo 19, aquellas palabras tan preciosas que dice allí, 19, y dice en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí tenemos evidentemente a la iglesia presentada al Señor en las bodas del Cordero. La iglesia unida al Señor, la iglesia para volver con el Señor, 19:9 de Apocalipsis nos dice estas palabras. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados, dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Distingamos entre las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero. Y pensamos y creemos que la boda del Cordero será en el cielo y la cena de las bodas del Cordero será en la tierra. Así era en las costumbres hebreas, evidentemente. Y entonces, una vez que el novio presentaba al padre la novia, se celebraba la fiesta de las bodas. Bien, cuando la iglesia sea presentada por el Señor al Padre, descenderá con esa iglesia para reinar en el milenio y allí entonces se celebrarán la fiesta de las bodas del Cordero. ¿Para qué? Para que la iglesia reine con Él y para que se produzca entonces esa adoración celestial que uno puede mirar en Apocalipsis, el capítulo 4 y el capítulo 5. ¡Qué perspectiva gloriosa aguarda a los creyentes! Cada uno de nosotros. Esperar con gozo, con expectativa, con entusiasmo, con una vida santificada, plena, consagrada al Señor en servicio, un servicio digno para el Señor, esperando su venida, porque Cristo viene, porque nos llevará con Él, porque después de eso seremos juzgados y purificados y perfeccionados, y porque luego seremos unidos al Señor para estar con Él para siempre, para reinar con Él, para compartir con Él toda la eternidad. Que esto produzca en nosotros lo que Juan está diciendo en su capítulo 3. El que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él también es puro. Que Dios nos ayude a vivir vidas dignas para Él, de trabajo fiel para Él, esperando y aguardando su próxima venida. Que sea así. Amén. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.